Hola a todos. En este vídeo toca verter una serie de opiniones impopulares y lo vamos a hacer con toda convicción y hasta entusiasmo porque vamos a intentar explicar por qué un tipo de software, son los llamados programas de maquetación o de diagramado de página, que se usa prácticamente en el 99% de los libros que se producen hoy día y ya desde hace un par de decenios dentro de la industria editorial, porque este tipo de software precisamente no es la elección más feliz para producir un libro. Es decir, nuestro nuestra tesis es que los programas de maquetación no sirven para hacer libros. Y bueno, partimos también de la gran pregunta, ¿no? Eh, Entre los años 80 y los años 90, que es cuando podríamos datar la transición de la composición mecánica y fotomecánica a la composición digital, eh, la gran pregunta sería, ¿son los programas de maquetación que, insistimos, es lo que se usa en prácticamente todos los libros que se producen hoy día, en cualquier tipo de editorial y de publicación? ¿Son los programas de maquetación la evolución natural de la composición mecánica? Ahora que estamos aquí ante una foto de una monotipia sacada de la página de la Wikipedia. Esto es una monotipia típica y una parte de las herramientas que se utilizaban en la llamada composición mecánica. ¿De acuerdo? Además, una parte que especialmente producía unos resultados muy refinados. Bien, a nuestro juicio, los programas de maquetación no son la evolución natural en el ámbito digital de la composición mecánica. Y vamos a explicar o intentar explicar por qué. En primer lugar, lo que se da o a lo que asistimos es a lo que podríamos denominar la gran anomalía en la composición tipográfica. Y esta anomalía la venimos arrastrando prácticamente desde finales de los años 80, 90, bueno, más bien entrado un poco la década de los 90, cuando se implantó, en principio, siguiendo los, los estilos de Apple con los primeros Macintosh. Bueno, se implantó la interfaz gráfica, la metáfora de escritorio y los programas de maquetación empezaron a surgir durante estos tiempos. Y es cierto que supusieron una gran revolución porque facilitaron en gran medida la producción de revistas y periódicos que hasta ese momento era un proceso bastante costoso hacerlo mediante sistemas fotomecánicos. Vale. Los programas de maquetación siguen todos un patrón muy parecido. Ahora mismo la moda, porque es básicamente una cuestión de moda y una cuestión de que la multinacional Adobe que lo fabrica pues ha sabido jugar muy bien sus cartas, y también porque es un software bastante decente, muy bien construido. Eh, Desde el punto de vista técnico, otra cuestión es la cuestión ética, ya que se trata de software propietario y no se debe usar, pero desde un punto de vista técnico es un buen software, y me estoy refiriendo a el archiconocido InDesign de Adobe, que es el que ahora más o menos se está usando en prácticamente todo el ámbito editorial. Insistimos, pues por una cuestión en principio de moda. Antes,
antes de que Adobe produjera el InDesign, es decir, a principios de los años 2000, el software que ocupaba esa especie de tiranía en la industria editorial era otro programa, también propietario, que se llamaba y se llama, porque se sigue usando, aunque ahora es más su uso es más minoritario, que se llamaba Quark Express. Luego, anteriormente había otros programas que ya han ido desapareciendo, por ejemplo, el Ventura Publisher de Core, el PageMaker y alguno más mmm, que ahora no recuerdo. Pero en la actualidad, en lo que son programas estrictamente propietarios y además cuya licencia es bastante cara, los dos grandes serían InDesign y seguido muy de lejos ya, aunque repito que antes era otro cantar, porque antes estaba hasta en la sopa, el Quark Express. Luego hay un tercer programa, que ese sí que es software libre y de código abierto y tiene bastante mérito porque está mantenido por un número relativamente pequeño de, de voluntarios y está muy bien, es el que utilizo yo, porque yo utilizo también programas de maquetación, ¿de acuerdo? Pero no para hacer libros. Pues este programa es Scribus, es un programa que se puede descargar en todas las distribuciones de GNU Linux más populares. Ha evolucionado mucho. En muchos aspectos es muy parecido en cuestión de funcionalidades a InDesign, es decir, permite notas al pie de página, importa incluso en algunas versiones de desarrollo importa documentos de InDesign, tiene soporte para fuentes OpenType, la gestión de color es muy buena, es una gestión de color que podríamos denominar profesional. Es decir, es un programa que realmente está bastante bien y si uno quiere usar un programa de maquetación y no le interesa gastarse el precio de la licencia de InDesign y, lo más importante, porque software libre no es una cuestión de precio, no quiere usar un programa no ético, pues puede usar perfectamente, como hago yo, Scribus. Bueno, la cuestión es que aquí no vamos a hablar en concreto de ningún nombre de programa en particular, aunque lo que se puede decir, este vídeo se podría haber titulado ¿Por qué el InDesign no sirve para hacer libros? O es una mala, por no ser tan drástico, o es una mala elección para producir un libro, dado que el 90% de los programas de maquetación que se usan son InDesign. Es decir, InDesign es muy popular hasta que llegue otro y lo desbanque. Pero bueno, de momento es un programa tremendamente popular, hasta el punto de que muchas editoriales dicen, no, nosotros trabajamos con InDesign. No tienen ni puñetera idea de manejar InDesign, pero bueno, ellos ya lo toman como algo natural y además pues suelen tener un InDesign instalado pues normalmente pues para estropear el trabajo de otros. Pero bueno, esto es otro cantar. Aquí hablaremos más bien de los programas de maquetación en abstracto porque todos, como digo, siguen un mismo patrón. Y bueno, estábamos con el tema de la gran anomalía. Cuando estos programas se impusieron a la par que la interfaz gráfica, eh, se dio una especie de transición o más bien de decadencia de la tipografía en detrimento de lo que se conoce, término totalmente difuso que puede ser mil cosas, y yo lo odio en particular, que es el término diseño gráfico. Tal es así que generalmente los operarios o los usuarios de InDesign se suelen autodenominar diseñadores gráficos. El diseño gráfico, insisto, es un término nebuloso, es un término que campa mucho, sobre todo en los másteres y los cursos o lo que sea de edición que pululan por aquí por España y que donde normalmente los estudiantes salen sabiendo menos de lo que sabían cuando entraron.
ya que son cursos y másteres dirigidos por auténticos analfabetos digitales, eso sí, diseñadores gráficos, pero analfabetos digitales. Y entonces se ha impuesto la idea de que para producir un libro hay que ser diseñador gráfico. No hay que ser compositor tipográfico ni tipógrafo, sino diseñador gráfico. Es decir, que una persona que sabe más o menos diseñar un logotipo, hacer un cartel o tiene pues cierta idea de cómo trabajar con los espacios de color, pues esta persona se parece ser que también por saber estas cosas va a saber componer un libro con todas las complejidades que ello supone. Y eso es simple y llanamente falso. Y es falso, y ya lo dijo hace un tiempo, a principios del siglo pasado, uno de los últimos tipógrafos de la vieja escuela, ¿no? Que es nada menos que Stanley Morrison, el creador, entre otras cosas, de una fuente muy popular, que es la Times Roman, se llama Times, porque él la diseñó para el periódico Times, del mismo nombre. Es una fuente que mucha gente dice que es una fuente muy sosa, pero claro, es que Morrison no pretendía hacer una fuente vistosa, pretendía hacer una fuente sobre todo legible, y es una fuente que tiene unos objetivos muy, 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 muy precisos. Bueno, pues esto es lo que venía a decir Morrison. Vamos a ampliar esto, y aquí he subrayado un texto. Esto es lo que Morrison venía a decir a principios del siglo en un opúsculo que se llama Principios Fundamentales de la Tipografía. Yo lo he escaneado de la edición de la editorial Aguilar en 1957 en España, con la traducción del propio José Aguilar. Es un libro que hoy en día pues, solo se puede comprar en librerías de viejo. Bueno, Morrison venía a definir la tipografía con estos términos. La tipografía puede definirse como el arte de disponer correctamente el material de imprimir de acuerdo con un propósito específico, el de colocar las letras, distribuir los espacios y seleccionar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda en la comprensión del texto. Y aquí tengo, enfatizado, la tipografía es el medio eficiente para conseguir un fin esencialmente utilitario y solo accidentalmente estético, ya que el goce visual de las páginas constituye rara vez la aspiración del lector. Por tanto, toda disposición del material de imprenta que, no importa por qué causa, produzca el efecto de interponerse entre el autor y el lector es equivocada. Se deduce de esto que la impresión de libros hechos para ser leídos, ofrece un reducido margen para la tipografía original. Incluso la moderación y la monotonía en la composición resultan mucho menos perniciosas para el lector que la excentricidad o la agudeza excesiva. Recursos de esta naturaleza son, por cierto, deseables e incluso esenciales tanto en los impresos de propaganda como en los comerciales, políticos o religiosos, porque en tales impresos solamente la novedad es capaz de vencer la indiferencia. Pero la tipografía del libro, con la sola excepción de algunas pocas de las llamadas ediciones limitadas, requiere obediencia a unas normas que son casi totalmente absolutas. Y con razón. Bueno, Morrison, de una forma bastante lúcida y elegante, nos explica aquí por qué la tipografía no es, ni fue nunca, ni tendrá nada que ver nunca con lo que hoy día llaman diseño gráfico. El diseño gráfico, insisto, término nebuloso, puede utilizar o valerse de la tipografía como se vale de otras cosas y de otros elementos, como la imagen, como las texturas, como mil cosas, porque debajo de la palabra gráfico es un saco donde puede caber de todo, pues puede valerse de la tipografía con fines expresivos, ¿vale? Por ejemplo, pues para diseñar un logotipo, para hacer lo que sea. Bueno, pero la tipografía, el fin de la tipografía, como dice Morrison, es
trasladar al lector un contenido legible. Su fin es la legibilidad y su objetivo es sobre todo la invisibilidad. Cuando alguien, yo como productor de libros, cuando alguien elogia un libro sin que el tema de conversación elogia un libro, me refiero a la composición del libro, a la composición tipográfica del libro. Lo elogia sin que la conversación sea específicamente la tipografía, normalmente es para echarse a temblar, porque normalmente la tipografía tiene que permanecer en segundo plano. Si la tipografía se interpone entre el autor y el lector, se convierte un poco como esos camareros pesados en los restaurantes que no hacen más que interrumpir las conversaciones. Es decir, la tipografía tiene que ser como un camarero solícito, pero que no se sepa que está ahí. Y por medio de una serie de normas, que no son normas sagradas, sino que son normas que ha establecido el uso y la larga tradición, por medio de una serie de técnicas, consigue esa ansiada y esperada legibilidad del texto. Por tanto, el diseño gráfico no es tipografía, pero, sin embargo, los programas de maquetación no solo están encauzados al diagramado y la maquetación y el diseño, sino que además han promovido este tipo de usuario que o bien se autodenomina diseñador gráfico, o bien pues parece que lleva un título de diseñador gráfico porque se lo han dado en sabe Dios qué máster o curso ha hecho donde probablemente habrá tirado su dinero, pero el título ya lo tiene. Bueno, bien, ¿y por qué esto es así? ¿Por qué los programas de maquetación están enfocados al diseño y en qué consiste un programa de maquetación? Bueno, de hecho se han vuelto tan populares los programas de maquetación que ya hoy día editores, autores, bueno, en general, se llama maquetación a la producción del libro, a la producción física del libro, al diseño del libro, vaya. Cuando la maquetación es solo una parte del proceso. ¿De acuerdo? Es simplemente una parte, pero no es toda la composición del libro. Pero hoy día, porque estos programas están enfocados en ese proceso, llamado la maquetación, pues, y es lo único que saben hacer, pues al final, dentro del mundo editorial, pues vamos a maquetar este libro lo ha maquetado fulanito, pues durante la maquetación del libro me han pasado estas pruebas, tal. Esto nunca se ha dicho antes, ¿de acuerdo? La forma normal es componer un libro, pero maquetar es solamente una parte. Ahora vamos a explicar en qué consiste esa parte. En principio, el método de trabajo de estos programas es visual y es bueno que sea visual porque para lo que hacen necesitan tener una interfaz visual. Es absurdo que tengan otro tipo de interfaz, ya que la maquetación es un proceso en esencia visual. Por eso, estos programas, junto con los programas de modelado en 3D, con los programas de edición de vídeo, con los programas de retoque fotográfico y algunos más, tienen en común la interfaz visual, porque el componente visual es prioritario. Tienen una interfaz visual y además intuitiva, en general sencilla de usar, se puede usar con el ratón, es decir, son programas 100% enfocados al uso del ratón y el puntero, donde la mano derecha o la izquierda del que sea zurdo es básicamente quien dirige el proceso del dibujo, de la maqueta, ¿vale? Luego sí, tienen unos atajos de teclado y otra cosa, pero bueno, en principio quien manda es el ratón. Y luego tienen una particularidad que comparten con los procesadores de texto,
y otro software por el estilo, que es su forma de entender el formato. Y esa forma se llama, nosotros la denominamos lo que ves es lo que obtienes. Esto hay un acrónimo en inglés que es WYSIWYG, es What You See is What You Get, ¿vale? Son programas WYSIWYG, es decir, tú estás viendo el formato en tiempo real. Si estás viendo un texto en versalitas, estás viéndolo tal y como se va a imprimir. Es decir, tú estás trabajando sobre el formato directamente, ¿vale? Luego, estos programas se llaman de maquetación, como he dicho, porque sirven para maquetar. Así como los programas de retoque fotográfico sirven para hacer retoque fotográfico, los programas de edición de vídeo sirven para editar vídeos, pues los programas de maquetación o de diagramado de página, que es otra forma de llamar a la maquetación, sirven para eso, para maquetar. Que insisto, es una parte muy pequeña, en el caso del libro, del proceso de la composición. ¿Y qué es maquetar? Bueno, pues maquetar es ni más ni menos que dibujar o determinar un diagrama de la página. Los márgenes, las cabeceras, el tamaño de página y las cajas de texto. Bueno, la maquetación en las revistas ilustradas, es decir, los magazines, ¿no? Como el 10 minutos o el Hola. Los periódicos, los carteles y un montón de formatos más, la maquetación suele ser compleja. Uno no tiene más que abrir un periódico o abrir una revista, cualquiera, y verá que hay un diseño, una concepción de la página muy compleja. Y además, no siempre estable a lo largo de las páginas. Es decir, puede haber secciones donde tienen un diseño específico, otras secciones tienen otro. Por ejemplo, hay secciones a 2 columnas, otras a 4, otras a 3. Hay veces que se incluye una imagen en medio de las columnas y el texto se contornea en torno a la imagen. Es decir, el diseño pesa mucho en este tipo de composiciones. Bueno, eso es una maquetación compleja. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, es muy sencillo. Yo voy a abrir aquí el programa que tengo de maquetación, Scribus, ¿vale? Ya digo, esto es un programa de software libre, de código abierto, pero en principio el sistema de trabajo es idéntico a lo que ofrece InDesign y lo que ofrece QuarkXPress, la base. Luego cada uno tendrá sus particularidades. InDesign tiene muchas funciones extras, sobre todo pues para trabajar con fuentes OpenType. Bueno, pueden tener muchos extras, muchos plus, pero la base es siempre la misma, una maqueta. Entonces, la maqueta la puedes dibujar directamente sobre la página o puedes construir una cosa que se llaman páginas maestras que tienen una maqueta, un diagrama, digamos, base y sobre el cual puedes asociar una serie de páginas para que cumplan ese diagrama. Es decir, que para hacer un proceso tan complejo, que en este caso visualmente es complejo, como es la maquetación de este tipo, la maquetación de las revistas y los periódicos, la verdad es que supusieron, en el momento en que llegaron este tipo de programas, supusieron un avance tremendo, porque lo simplifican en gran medida. Este tipo de maquetación compleja, mediante la impresión mecánica y mediante la composición fotomecánica, era muy difícil y muy costosa de hacer, porque en un periódico, en una revista, se hace mucho juego, puede haber mucho juego con los elementos y los elementos textuales y los elementos gráficos, y esos elementos pueden variar de página a página. Y total, es un proceso liosillo, ¿no? Pero bueno, más o menos el sistema, aquí voy a dibujar unas cajas de texto, funcionan con cajas de texto. Y repito, una caja de texto puede estar dentro de una página maestra y tú puedes asociar
una disposición de cajas de texto para que distintas páginas normales tengan la misma estructura que la página maestra A o B o C o D. Puedes definir todas las páginas maestras que quieres o puedes dibujarla directamente sobre una página. Entonces, si yo, por ejemplo, dibujo aquí esta caja de... Voy a dibujar 3 cajas de texto con una forma aleatoria, porque eso es otro también. Tú las cajas, la posición de las cajas es arbitraria, la puedes poner donde quieras. Luego, si quieres, puedes ayudarte por guías imantadas y tal. Es decir, realmente lo que tienes en un programa de maquetación es un folio blanco y en ese folio en blanco tú haces lo que quieras con estas cajas de texto. Es decir, no estás constreñido por nada. Lo único que puedes poner donde quieras. Aquí voy a poner esta más pequeña, es decir, 3 cajas distintas con una posición distinta y totalmente una construcción totalmente asimétrica. Y luego esta, por ejemplo, aquí. Vale. Bueno, que sea, por ejemplo, así, para mantener una asimetría total. ¿De acuerdo? Y esta la vamos a enlazar con esta y esta con esta. Y vamos a cargar en esta texto falso, y como están las 3 cajas enlazadas, pues va a fluir el texto de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces insertamos texto falso. Y ya tenemos aquí, ¿vale? El texto metido y en un flujo de texto enlazado entre las 3 cajas. Tal es así que si yo hago así, pues estoy empujando el texto. ¿Vale? Bueno, esto y nada más es el punto fuerte de los programas de maquetación. Luego, naturalmente, añaden, porque ya tendría gracia que no lo añadiesen, un soporte para la gestión de color profesional, soporte para trabajar con gráficos y algunas picaditas más. Pero básicamente es esto. Tal es así que, por ejemplo, antes de que llegara InDesign, el Quark Express era muy elemental. Y de hecho, casi siempre era elemental porque sabían que tenían el monopolio. Entonces se permitían el lujo de no añadir más funcionalidades. Es decir, quien quería pasarse a la versión siguiente era generalmente más de lo mismo. ¿Cómo se hacían las notas al pie en este tipo de programas? Bueno, pues en este tipo de programas, en el Quark Express, en las versiones antiguas de Quark Express, se hacían con una caja de texto, ¿de acuerdo? Y se hacían a mano. Es decir, el texto principal iba fluyendo por un flujo aparte y luego había otra caja, el operario de turno tenía que hacer otra caja de texto inferior, añadirle un contorneado para que empujara la de abajo, empujara la de arriba, y añadir las notas a mano, numerarlas a mano. Ojo, numerarlas a mano. Y si en el proceso de corrección de pruebas había que modificar una nota, pues tela. Y si un libro tenía como 200 o 300 notas, tela. Y estamos hablando de hace relativamente poco. ¿Por qué? Porque los periódicos y las revistas ilustradas no necesitan las notas al pie. No, nadie se le había ocurrido eso. Como los de Adobe fueron listos y vieron que existían esas carencias, pues añadieron un cierto soporte limitado, porque sigue siendo limitado, para las notas al pie. De tal forma que en las versiones, a partir de cierta versión de InDesign, que no me acuerdo cuál es, añadieron ese soporte, y ahora InDesign sí importas un archivo de Word, que es normalmente lo que suelen pedir las editoriales en Word, porque ese es otro cantar, y viene con las notas al pie. Normalmente importa las notas al pie de Word y hace InDesign lo que hace, pues eso está automatizado, ha hecho un script que lo que hace es importar las notas al pie y crear automáticamente las cajas de las notas, y más o menos pues da el pego. Y eso, pásmense, los usuarios lo celebraron como el gran avance. Es decir, el gran avance en la tipografía digital, en los supuestos herederos
de las artes y técnicas de los antiguos impresores mecánicos era que un programa supiera automatizar las notas al pie de página, o por lo menos reconocer algo que, por ejemplo, algo tan, además, tan elemental como un procesador de texto ya venía haciendo desde los años 90. Bueno, pues así todo. Vale. Entonces, muy bien para las revistas, funcionan estupendamente. De hecho, yo Scribus lo utilizo, pues, por ejemplo, cuando tengo que hacerlo, pues para crear una cubierta de un libro. Pues que para las cubiertas de un libro vienen muy bien, perfecto, porque puedes añadir marcas de corte, marcas de sangrado. Está muy bien realmente, es que está para eso, funcionan para eso. Lo que no funcionan es, o lo que se quedan cortos, es para hacer libros. Porque precisamente lo que es el punto fuerte de estos programas, que es la maqueta, da la casualidad de que en los libros, la maqueta, quitando algunas excepciones, la maqueta es siempre estable. No tienes que jugar con una maqueta compleja, no tienes que jugar con cajas que se enlazan, una va a un lado, otra va a otro. No, es que un libro, la estructura de un libro, viene a ser siempre, repito, salvo excepciones, viene a ser siempre la misma. Una caja de texto, una caja superior para la cabecera, otra caja inferior para el pie, dos cajas a la izquierda si quieres meter a los márgenes, perdón, si quieres meter material de márgenes, las dimensiones normales de la página y una caja para las notas al pie, para el aparato de notas y nada más. Es decir, los libros, una vez que defines la maqueta de una primera página, tienes todas las páginas. Es decir, en los libros, como decía Morrison, lo que importa es la monotonía en la composición. Es decir, no puede uno, es impensable un libro donde cada página tenga la caja de composición con un tamaño, etcétera. Es decir, un libro con el mismo sistema, con el mismo aspecto que las revistas ilustradas. En el libro, la maqueta es horrible y pesadamente monótona, y debe ser así. Hay excepciones, pero incluso dentro de esas excepciones existe esa monotonía. Pues por ejemplo, estamos hablando de ciertas ediciones trilingües de la Biblia donde se pone el texto en hebreo, en griego y en castellano y pero aún así siempre está dispuesto en la misma posición, no cambia porque si no acabas mareando al lector. Es decir, lo que buscas en una revista, que no es marear al lector, pero sí que buscas un poco el impacto, en el libro, donde lo que tienes que buscar es que el lector no se vuelva loco y se centre en el contenido, tienes que buscar esa estabilidad. Con lo cual, los programas de maquetación no ayudan realmente, poca ayuda sirven para establecer la maqueta de un libro de una forma tan monótona, pues para ese viaje no hacen falta tantas alforjas. Pero bueno, se siguen haciendo así. Entonces, si un libro lo haces con un programa de maquetación, te encuentras con la situación de que si tú defines, por ejemplo, ya las cajas estables del libro y tal, insertas texto, pero luego lo que hay dentro, los programas de maquetación no saben manejarlo. Saben manejarlo hasta cierto punto, de una forma vienen a ser como un procesador de texto pobre, es decir, controlan estilos de párrafo como los procesadores de texto, controlan estilos de carácter como los procesadores de texto, tienen herramientas de tabulación, tienes herramientas de buscar y reemplazar estilos, tienes ciertas herramientas eh, para referencias cruzadas, pero muy básicas, y tienes algunas herramientas, sobre todo en el InDesign, para generar una tabla de contenido, pero muy básico. En general es todo muy básico. Tan básico que viene a ser, incluso si ya los procesadores de texto son malos programas, pues viene a ser como una versión pobre, como decía, de un procesador de texto. Es decir, el punto fuerte es la maqueta. Una vez que ya estableces la maqueta,
ya el proceso, o manejar la composición del texto, la ayuda tipográfica es muy limitada. Sí, bueno, InDesign tiene cierto soporte, no completo además, para fuentes OpenType, puedes utilizar fuentes con distinta resolución óptica, pero eso tampoco lo puedes automatizar. Puedes añadir versalitas OpenType, pero tampoco le sacas todo el jugo necesario a OpenType. Pero es que repito, porque no lo necesitan, porque tú cuando quieres hacer una revista o un periódico, la composición es muy simple. Ahora, por desgracia, la prensa también, no es que sea simple la composición, es que también es simple el contenido. Pero bueno, eso es otro cantar. Pero el texto que tú le estás ofreciendo a los lectores de tu revista o de tu periódico es un texto que tiene muy poca exigencia, con lo cual, con esos programas, más o menos, una vez que ya tienes la maqueta, pues más o menos das el pego. Más con InDesign, que es más refinado, porque InDesign, como veremos más adelante, ha copiado cosas de otros sistemas y no lo dice Adobe, pero en general das el pego. Ahora, los libros pueden tener una complejidad muy variable. Incluso se puede decir, pues bueno, hay gente que me ha dicho, bueno, es que para un libro sencillo, una novela, eh, pues con un programa de maquetación me sirve de sobra. Bueno, es como decir, y también el Word, ¿vale? Porque en el fondo, una novela también la puedes hacer en el Word. No hay mucha diferencia, quitando que en el InDesign la composición del párrafo es mucho más refinada por temas que veremos más adelante. Pero es que por esa regla de tres lo puedes hacer también en el Word, ¿no? Y aún así, no nos engañemos, no hay libro sencillo. Es decir, no es que estemos hablando de un libro de física con muchas fórmulas, de un libro de matemáticas, de una edición crítica filológica, de un libro, de un diccionario de sánscrito, una novela, un libro de poesía. Cualquier tipo de libro tiene su propia complejidad. No nos engañemos con la aparente sencillez de un libro. ¿De acuerdo? Y siempre, por muy simple que piense uno que es un libro, con un programa de maquetación va a añadirle una dificultad innecesaria. Naturalmente, hay libros que con un programa de maquetación son pesados de hacer y hay otros, por ejemplo, una novela con un programa de maquetación, aun siendo un texto en principio simple, porque es todo texto fluido, con un programa de maquetación vas a tener una dificultad añadida, porque son programas que no te van a ayudar, no te van a estar ayudando nunca. Porque no estás con una revista, estás con una novela. Si ellos los sacas de su hábitat natural, que son las revistas y los periódicos, los carteles y las felicitaciones navideñas, esos programas no te van a servir para nada. Y van a ser, sobre todo, un incordio. Pero es que hay además libros cuya factura, cuya hechura, por decir así, no la factura económica, es prácticamente imposible de conseguir con un programa de maquetación. Y sin embargo se hacen. Es decir, una edición crítica, eh, una edición crítica filológica donde tiene que haber un texto, un aparato crítico, una numeración al margen, un aparato de notas muy complejo, a veces hay más de un aparato crítico, pues este tipo de textos, este tipo de libros son literalmente imposibles de hacer con un programa de maquetación. Y se hacen, pero se hacen a fuerza de mucho trabajo. Es como si decimos que se puede, que uno puede escribir suponiendo que haya el papel suficiente de Madrid a Barcelona, una línea recta con una pluma y que haya la tinta suficiente. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Vale la pena hacerlo? Es que es mucho trabajo. Y de hecho hay editoriales aquí en España hay una en concreto, que hace ediciones críticas con programas de maquetación, se gasta un dineral increíble, los libros tardan, bueno, no importa, eso no importa porque además es una editorial pública, o sea que... Pero bueno, aparte de eso, se gasta mucho dinero, los libros tardan siglos en salir, etcétera. Es decir, no es generalmente un trago
hacer ciertos libros con estos programas. Si ya hacer los libros sencillos es una pesadez, pues ya hacer estos ya es que es de, perdón, es de idiotas. Bueno, están limitados naturalmente. Si la principal carencia es la composición tipográfica, la limitación principal es la interfaz gráfica. Es decir, lo que para los casos en los que para los casos en los que funcionan, que son el diseño de magazines y periódicos, la interfaz gráfica tiene sentido. En la producción de un libro no tiene sentido. Es más una limitación, porque una interfaz gráfica es una serie de herramientas, pero no puedes automatizar, no puedes generar nuevas herramientas, no puedes crearte nuevas herramientas. Tienes que tragar con las herramientas que ya te dan. Es decir, básicamente te dan una serie de botones, pero no puedes ir más allá de los botones que tienes, ¿vale? Sí, bueno, en Design puedes automatizarlo, puedes añadir algún script y tal, pero todo es, insisto, todo es limitado. No tienes tú la libertad de ser quien crea la interfaz. En lugar de adaptarte a una interfaz que ya te han dado, a una serie de herramientas y palancas y botones y resortes, de crear tú mismo tus propios botones, resortes y palancas. Y luego ya por último, el gran contrasentido de estos programas es que hemos pasado de la composición mecánica, donde todos los elementos en la composición mecánica tenían una utilidad y un sentido y los operarios estaban instruidos para manejarlo, hemos pasado de ese escenario a un escenario donde realmente todos los procesos lo tienes que hacer a mano dentro de la composición digital. Es decir, estamos en la composición digital y resulta que todo lo tenemos que hacer a mano. Porque es que es eso, es que a ver si me explican por qué InDesign, que es el presunto estándar, quien diga que es un estándar es que o no tiene ni idea o está mintiendo. Pero bueno, el presunto estándar en la producción editorial resulta que para hacer un libro el 99% de los procesos que están incluidos que están implicados dentro del libro tienes que hacerlos a mano, tienes que componerlos a mano. Y hemos llegado a un estado pues bastante lamentable, donde antes los profesionales sabían, sí, ellos lo hacían a mano, pero tenían sus herramientas. Pero es que ahora tenemos unos profesionales, entre comillas, sin herramientas y sin técnica. ¿De acuerdo? Puede haber gente que sepa mucha tipografía, pero no tiene ni la herramienta ni la técnica para ponerla en práctica dentro de la tipografía digital. La gente que sabe mucha tipografía son los menos. La mayoría de los que trabajan con InDesign son unos auténticos analfabetos digitales. Es una cosa que no la digo con intención peyorativa. Es que son gente que no tiene competencia para los medios que están utilizando. Simplemente se dedican a mover palancas, botones y mover cajas de texto. Pero no saben, no entienden, no saben, ignoran un montón de procesos y como mucho los tienen que hacer a mano. Y a veces hasta piden que sean los autores los que hagan su trabajo, los que vengan con el trabajo hecho. Por ejemplo, un autor no tiene por qué escribir el índice de su obra. El índice, la tabla de contenido o los índices analíticos, eso es competencia del tipógrafo, del que crea el libro, no del autor. Pero lo que pasa es que muchos de estos usuarios de programas de maquetación, en su ignorancia y en su impotencia, acaban pasando la pelota al tejado del autor y es el autor el que muchas veces tiene que hacer un trabajo que no le compete. El autor tiene que escribir, el tipógrafo tiene que componer lo que escribe y traducirlo a términos tipográficos y el editor tiene que publicarlo. Bueno, pues entonces ya hemos visto cómo la
tiranía de este tipo de programas y el mal uso de este tipo de programas y el abuso de este tipo de programas dentro de la industria editorial del libro, combinada con el usuario no técnico, un usuario ignorante, un usuario incompetente, eh, un usuario diseñador gráfico que no tiene ninguna competencia en tipografía, pues han traído, unidos esos dos factores, han supuesto probablemente la peor crisis tecnológica que ha azotado la producción de libros desde la invención de la imprenta.